En este video presentaremos un análisis sobre las tensiones y tendencias de la evaluación educativa, a partir de los aportes de la pedagogía crítica y la educación inclusiva e intercultural, con base en las lecturas de Pacheco Rivera, Colas Bravo, Reyes de Cózar y Conde Jiménez. Reflexionaremos sobre los desafíos que enfrenta la evaluación en la actualidad y la necesidad de transformar las prácticas educativas hacia modelos más inclusivos y formativos, y la importancia del diálogo intercultural como un elemento fundamental para reconocer la diversidad, promover la participación y fortalecer una educación más equitativa y centrada en el desarrollo integral de los estudiantes. Tensiones de la evaluación educativa en Colombia. Actualmente, la evaluación en Colombia enfrenta una tensión entre un modelo tradicional centrado en las calificaciones y las pruebas, el cumplimiento de indicadores y un modelo de evaluación formativa que busca reconocer la diversidad y fortalecer los procesos de aprendizaje de todos los estudiantes. Según Pacheco Rivera, la evaluación ha sido entendida históricamente como un instrumento de control, clasificación y certificación, dejando a un lado esencialmente la autonomía, la participación, el contexto social del estudiante. Por ello propone que la evaluación debe ser holística, liberadora, donde el estudiante sea protagonista de su aprendizaje y la evaluación se convierta en un proceso permanente de diálogo y transformación. En Colombia, el decreto 1290 del 2009 establece que la evaluación debe ser continua, integral, flexible, formativa, y muchas instituciones aún predominan prácticas centradas en las notas y el resultado más que en un proceso de aprendizaje. Para Colas Bravo, Reyes Cózar y Conde Jiménez, evidencia que existe una brecha entre la política de inclusión y la realidad de las aulas. Aunque se promueve una educación inclusiva, muchos docentes manifiestan que no cuentan con una suficiente formación, recursos ni acompañamiento institucional para desarrollar prácticas educativas de manera efectiva. Considero que la principal tensión en la evaluación en Colombia no es la falta de normas, sino la dificultad para aplicarla en las aulas. Transformar la evaluación implica pasar de un modelo centrado en la calificación a uno que promueva la participación, el reconocimiento y la diversidad, y un aprendizaje significativo, tal como lo propone la pedagogía crítica y la educación inclusiva e intercultural. Tendencias actuales de la evaluación educativa. La evaluación como una herramienta para mejorar el proceso de aprendizaje. Una evaluación holística y liberadora que reconoce al estudiante. Una evaluación centrada en el desarrollo integral del estudiante donde busca valorar lo que sabe. Una evaluación participativa del estudiante donde reflexionemos sobre sus avances. Una evaluación con prácticas educativas, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Estas tendencias actuales invitan a comprender que la evaluación es un proceso formativo, participativo e inclusivo. Entender cómo se interrelacionan los conceptos, el contexto y las necesidades de las comunidades en el terreno de una educación inclusiva, se debe pensar más allá de la implementación de políticas de Estado y conocer el complejo soporte de emociones, expectativas y realidades que conforman la práctica educativa del día a día. La investigación de Colas et al. 2017 nos brinda un concepto importante, la percepción de los docentes. Los autores encontraron que, aunque los docentes manifiestan una actitud muy positiva hacia la inclusión, no llegan a comprender los efectos beneficiosos de sus gestiones. Esta separación entre la intención, el concepto de inclusión, y la percepción del impacto, los resultados en su contexto específico, es lo que lleva a entender las carencias existenciales de las comunidades educativas. El espacio escolar, como expresan Wettmayer, Mackenzie y Kelly 2024, no es un contexto neutral. Las discapacidades de los estudiantes pueden ser emocionalmente sugestivas y vistas como materia fuera de lugar, generando ansiedades involuntarias en los docentes que dificultan la construcción de relaciones creativas, y estos son los elementos esenciales para un aprendizaje exitoso. Esta ansiedad involuntaria, complementaria a la falta de claridad sobre los resultados de su trabajo, como documentan los investigadores Colas et al. 2017, puede llevar a los docentes a dar prioridades a situaciones que parezcan favorecer a un mayor número de estudiantes, dejando atrás las medidas de soporte personalizado que son el objeto de la inclusión, dando como resultado lo que se observa en el aula, a través de la frustración, así como también el agotamiento físico. En virtud de lo anterior, las necesidades de las comunidades no pueden limitarse exclusivamente en expresiones de recursos o en habilidades, sino que deben ser comprendidas como necesidades emocionales, relacionales y estructurales. Por lo tanto, la sobrecarga de trabajo, la falta de formación específica y la necesidad de apoyo son dificultades recurrentes que sirven para verificar el difícil momento que llevan los docentes sin ajustes estructurales en las políticas de Estado. Diálogo intercultural para una educación inclusiva. Antecedentes. En el año 1914, una gran pedagoga llamada Laura Montoya Upegui plantea desde la educación incluir a las comunidades excluidas de la época y, desde la pedagogía del amor, llegar a los pueblos indígenas. Entra a dialogar de tú a tú, respetando su cosmovisión y su cosmoacción, cerrando así las brechas sociales propias de la época, dando inicio a la gesta abanderada por una mujer.
Marco jurídico. La Constitución del 91 reconoce la pluriculturalidad de Colombia, donde el Decreto 1290 del 2009 y la Ley 115 del 94 dan autonomía para que las instituciones educativas construyan sus propios planes de estudio según sus usos y costumbres. Una gran conquista actual. El Decreto 1421 de 2018 faculta a las comunidades construir y administrar la educación desde los territorios con el Sistema Educativo Indígena Propio, CIP. La interculturalidad en la educación propia. El diálogo intercultural promueve una educación transformadora, donde se priorice la conversa, la escucha, se contrasten ideas, se construyen saberes de manera colectiva, reconociendo la diversidad. Por ello es necesario evaluar el rendimiento académico en contextos rurales donde hay presencia de comunidades indígenas con identidades culturales distintas, requiere ir más allá del nivel del conocimiento que se tenga sobre la materia. Cuando hablamos de evaluación inclusiva intercultural, es poner atención en el aprendizaje y participación de todos los estudiantes vulnerables de ser sujetos de exclusión, y no solo los que son diagnosticados como necesidades educativas especiales. La evaluación en contexto indígena deberá priorizar contenido del tema, aplicación en lo cotidiano, el cuidado de la madre tierra y su relación con el cosmos, el trabajo colectivo y colaborativo, el mundo emocional afectivo en contraste con el avance tecnológico y la cosmovisión relacionada a su mundo espiritual.